Bueno, cordial saludo a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan aquí presencialmente y también que nos están en este momento, pues, ayudando con la participación en el Instituto Bíblico, por decirlo de esa manera. El miércoles anterior empezamos a estudiar la lección número 27 y cuando digo estudiar, pues me refiero pues a la parte de la tutoría. Si ustedes han podido observar los videos, entonces pues se han dado cuenta que allí hay una serie de explicaciones básicas con relación al domingo o primer día de la semana. En el Antiguo Testamento, pues miramos que a la luz de la palabra de Dios, el Señor le ordenó a su pueblo guardar el séptimo día, el Sabbat o día de reposo. Voy a tratar en esta primera parte de avanzar en lo que tiene que ver con unas preguntas que aparecen ahí para discusión. En el estudio y creo que en el video también, ¿cuál es el verdadero significado del uso de la palabra Sabbat? Día de reposo, ¿sí? Que es un símbolo de nuestro reposo, que es en Cristo Jesús. Obviamente, pues no voy a repetir literalmente lo que aparece en el video, sino que voy a tratar de complementarlo. Cuando Cristo nos llama a la salvación, nosotros pues empezamos a tener una comunión con Dios a través de Él, por medio de su Santo Espíritu, de su palabra, y pues eso se convierte en nuestras vidas en una transformación, en un cambio. Dios empieza a obrar, a ayudarnos a afrontar de una mejor manera la vida terrenal y pues se representa también pues el reposo eterno que disfrutaremos con el Señor el día que partamos de este mundo. Dice aquí que el Sabbat es el último día de la semana, el día del Señor es el primer día de la semana. Hablando del día del Señor como el momento o el periodo de tiempo en que Cristo resucita. El Sabbat iniciaba el viernes, cuando terminaba la puesta del sol, y también finalizaba el sábado, cuando estaba el ocaso, o sea, cuando el sol ya se ocultaba. Y en él, pues, celebraba, porque era una de las fiestas que aparecen ahí en el Antiguo Testamento, se recordaba, se celebraba la creación y también la salida de Egipto. Ya en el Nuevo Testamento, pues el Día del Señor celebra es la resurrección del Señor Jesucristo y pues a ninguna persona que no fuera judío se le exigía o se le requería guardar el Sabbat. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Bien? Bienvenido. Éxodo 31, por favor, Éxodo 31, vamos a mirar, a confirmar ahí. Entonces, lo que queremos hacer, hermanos, que nos escuchan, que nos acompañan, pues es corroborar que hay una coherencia, hay una total coordinación entre los símbolos del Antiguo Testamento, como lo estudiábamos el miércoles inmediatamente anterior, y los cumplimientos. Éxodo 31, ahí en Colosenses capítulo 2 veíamos cómo todo esto era una sombra de lo que había de venir. Podemos ser concluyentes ahí, mirando en Éxodo capítulo 31, versos 12 hasta el verso número 17, Éxodo 31, del 12 al 17. Vamos a leerlo de manera antifonal, por favor. Éxodo 31. Recordemos que estas son preguntas, dice ahí, para discusión en el sentido de deliberarlas, encontrar el sentido que Dios quiere dar, porque pues hay grandes organizaciones religiosas que se han fundamentado, pues, guardar el día sábado o en guardar lo que ellos denominan estar bajo la ley. Podemos leer entonces ahí a partir del 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo.
En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Verso 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es decir, apartado a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Verso 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y el 18 podemos leerlo también, dice, y dio a Moisés cuando acordó hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces el énfasis está en el verso 13, hablando de a quién iba dirigida la enseñanza, hijos de Israel, o sea, descendientes. Sabemos que Israel fue el nombre que se le dio a Jacob cuando ya se confirmó el pacto. Y en el verso número 16 también dice, guardarán pues los hijos de Israel. ¿Sí? Sí, señor. Que varias veces está en Valencia y sí. celebrando por su generación, por pacto perfecto. Sí. Ahí ahorita nos saluda. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hermano Henry y compañía, bienvenidos. Sí, hermano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias. A todos. ¿Sí nos alcanzan a observar o no? Sí, señor. Bueno, ahí nos vemos. Buenas noches a todos. Hola, pastor, soy Gina. Gina, bienvenida, hermana Gina. Totalmente definible, hermana Gina. Muy bien. ¿Cómo han estado, pastor? Bien, gracias a Dios. Aquí tratando, hermano, de que se puedan conectar y compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Estábamos finalizando la tutoría, pues, digo finalizando en el sentido de que el miércoles anterior pues iniciamos la tutoría de doctrina bautista en un año 2, a partir de la lección número 27, y lo que enseña la palabra de Dios con relación al primer día de la semana. En el Antiguo Testamento, y aquí estamos corroborándolo, comprobándolo, en Éxodo 31 del 12 al 17, pues se afirma que es un mandato exclusivo, o que fue mejor un mandato exclusivo al pueblo de Dios mientras venía el Señor Jesucristo. Obviamente hoy en día pues los judíos siguen guardando el sábado y algunas organizaciones religiosas también siguen guardando el sábado, además del judaísmo, pues es muy reconocido, ¿no? Creo que no hay necesidad de mencionarlas porque pues se conocen, son bastante reconocidas. Entonces, en el punto 1 de la lección 27, en cuanto a las preguntas para discusión, para hablar, pues cita este pasaje, ahí quedamos el miércoles inmediatamente anterior, hace énfasis, es a los hijos, hablarás a los hijos de Israel, y en el verso número 16 también guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo, ¿sí? El sabbat o el sábado o el día de reposo, que es un símbolo del Señor Jesucristo, pues tiene, o tenía mejor en ese momento, el propósito de darles a entender que pues la venida del Señor Jesucristo era la que iba a dar reposo absoluto, o sea, nuestro reposo total, no solamente físico, porque pues normalmente el día de reposo pues se descansan de algunas otras actividades o de la vida cotidiana. A raíz de eso, al terminar el verso 16, hay una frase que siempre causa inquietud, porque pareciera que hubiese una contradicción. Dice, celebrándolo por sus generaciones
por pacto perpetuo. Esa frase, por sus generaciones, por pacto perpetuo, tiene una explicación doble. La primera pues, tiene que ver que en el Antiguo Testamento ellos lo guardaban como día de reposo, recordando la creación y recordando la promesa de Cristo. Al venir el Señor Jesucristo, pues cambia el día, pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Sí? El principio sigue siendo el mismo en el sentido de que eso era sombra mientras venía Cristo. Cuando vino Cristo, pues entonces deja de ser el sábado, pasa a ser el primer día de la semana y de esa manera se conserva el principio de destinar un tiempo para recordar que nuestro reposo está en Cristo. Resumiendo, en el Antiguo Testamento, promesa, en el Nuevo Testamento, promesa cumplida, pero el propósito sigue siendo el mismo, reposar en Cristo, ¿sí? Insisto mucho en esa parte porque pues a veces aparentemente hay una contradicción, pero el espíritu que está dando Dios aquí, es decir, el sentido, mejor, cambio la palabra espíritu mejor por la palabra sentido, ¿sí? El significado, ¿sí? Que tenía la disposición que debía tener el pueblo de Israel, ¿sí? Era hacia Cristo. Obviamente ellos degeneraron eso porque pues no quisieron atender al llamado del Señor Jesucristo cuando Él vino. Entonces la respuesta concreta es esa, ¿sí? Descansamos en Cristo cuando le recibimos, empezamos ya a reposar, a descansar en el Señor Jesucristo. Ese reposo espiritual, ese descanso espiritual al ser perdonados nuestros pecados y al contar con el poder de su Espíritu para poder avanzar y mejorar, pues fue simbolizado en el Antiguo Testamento con el día sábado y aplicado en el Nuevo Testamento con el domingo, porque pues a partir de que Cristo resucita, pues Él se encuentra con su iglesia. Sí, vimos los pasajes donde, ahí en Juan capítulo 20, donde se encuentra con su iglesia, luego también se vuelve a encontrar con su iglesia. En la primera ocasión no estaba Tomás, en la segunda ocasión sí. Entonces, digamos que la explicación más evidente, más sencilla, por decirlo de esa manera, es esa, ¿sí? Que en el Antiguo Testamento el propósito de simbolizar el reposo en Cristo estaba en el día sábado y en el Nuevo Testamento está en el domingo, que como iglesia nos congregamos para recordar que estamos reposando en el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? No sé si queda... ¿sí? ¿La respuesta si mañana tiene? Sí. ¿Y qué tipo de mañana estaba haciendo? No, ahí está bien. Los pasajes de la Biblia está el mismo texto, ¿no? Pacto perpetuo. Lo dice o para siempre, o desde ahora. Y cómo interpreta uno esos pasajes que tienen esa connotación y que en este momento no se ve desde el punto de vista histórico esa situación. Sí, que no estamos bajo la ley. Hermano Andrés pregunta que en varios pasajes de la Biblia aparece la afirmación así, por pacto perpetuo, por estatuto perpetuo, ¿sí? Hay que tener en cuenta el sentido de la enseñanza, es decir, el fondo de la enseñanza. No era guardar el sábado por guardarlo. Hay que ver que a Cristo se le atacó frecuentemente porque sanaba el día de reposo. No era pecado hacer el bien en día de reposo y a veces había, pues obviamente, situaciones de fuerza mayor excepcionales donde Cristo sana en el día de reposo. Entonces, ¿dónde está el fondo del asunto? El fondo del asunto está en mirar cada una de las normas de las leyes que se dieron en el Antiguo Testamento, ¿sí? Siguen siendo cumplidas a través del Señor Jesucristo. Pongamos un ejemplo. El ejemplo dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Miremos Éxodo 20, capítulo 1, por favor. Éxodo 20, 1. Dice en Éxodo 21, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, 2, yo soy Jehová tu Dios. Ajá.
Y viene el primer mandamiento, o sea, introduce quién los va a dar y viene el primer mandamiento, el tercero. Amén. ¿Sí? Es un mandato de la ley. ¿A quién se lo está dando? Al pueblo de Dios. ¿Sí? Ellos se comprometieron a cumplir, ellos tomaron la iniciativa y le dijeron al Señor, danos, ¿sí? Danos leyes, ¿sí? Y uno lo puede ver en Éxodo 19:8. ¿Sí? Éxodo 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿sí? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, ¿sí? Y bueno, pues ahí está el momento en que antecede. Ellos cuando dicen todo lo que Jehová ha dicho haremos, pues está diciendo nosotros nos comprometemos. Entonces Dios les dice, bueno, listo. Entonces, primero, no van a tener dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? El segundo mandamiento, no te harás imagen. Bueno, ese principio de desechar la idolatría en el Antiguo Testamento fue presentado en la ley de Dios. Pasa, viene el Nuevo Testamento, viene el Señor Jesucristo, el principio sigue siendo el mismo, ¿sí? Ellos tenían una forma de idolatría, hoy en día hay otras formas de idolatría. ¿Sí? Hay idolatría que es externa, no es solamente las estatuas, las imágenes, las tradiciones, no hay idolatría en el corazón. El principio mismo de todo lo que intente, que con todo lo que intente el ser humano reemplazar a Dios, se convierte en idolatría. Entonces, fijémonos que hay enseñanzas que Dios da, ¿sí? Que en el Antiguo Testamento se presentaron de una manera, ¿sí? Que cuando vino Cristo se siguen presentando, o sea, las formas son diferentes, pero el fondo sigue siendo el mismo. La idolatría sigue siendo pecado. Eternamente la idolatría ha sido pecado, ¿sí? Y hay mucho, por ejemplo, dice en el Nuevo Testamento, huid de la idolatría, porque tenemos la tendencia a ser idólatras. A veces externamente, a veces internamente, ¿sí? Porque hay una idolatría que es sutil, está por allá en el fondo del corazón, a veces hacia el dinero, a veces hacia una persona, a veces hacia determinadas formas o cosas o realidades, mejor, de la vida terrenal, podrían llegar en determinado momento a llevar al ser humano hacia la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? El principio espiritual sigue siendo el mismo. En el Antiguo Testamento se presentaba bajo la ley. Se le dio al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios diera testimonio, se arrepintieran, creyeran en Cristo y en el Mesías. Y en el Señor Jesucristo, la mayor parte no cree, algunos de ellos creen, algunos de ellos los llama el Señor a la iglesia, deja el Nuevo Testamento, el principio sigue siendo el mismo, ¿sí? La idolatría sigue siendo pecado, aunque en el Antiguo Testamento se presenta de una manera, en el Nuevo Testamento se presenta de otra forma, pero de una u otra manera sigue el precepto, el principio del precepto, perdón, sigue permaneciendo. Sí, no sé si me hago entender o no. Sí, están escuchando, hermano Henry, hermano Alejandro, hermana Gina y compañía. No sé Sí, pastor. Sí, se le escucha clarito. Se me había ido del internet, pero ya volví a coger internet. Bueno. Sí, a veces se le escucha bien clarito, pastor. Bueno, muchas gracias. Entonces, salúdeme a todos allá, por favor. Bueno, sí, señor. Muy bien, entonces avancemos. Dice ahí, en el punto 2 de las preguntas para discutir o deliberar, dice, ¿qué razón hay para que sea el primer día de la semana y no el último? El último significa terminación y cumplimiento, dice. Pues, en el video hay una serie de explicaciones ahí con relación a esto, ¿sí? Pero lo que se quiere es puntualizar, donde dice, por medio de la resurrección de Jesucristo tenemos un ¿qué? Nuevo principio, ¿sí? Un nuevo principio. Porque al venir Cristo y vencer la muerte y pagar por todos nuestros pecados, pues eso realmente genera un nuevo principio para el ser humano, ¿sí? En la ley se simbolizaba, en la gracia se cumple. Todo lo de la ley, lo leímos ahí en Colosenses 2, fue sombra de todo lo que había de venir. ¿Sí? Como cuando ya el día va a aclarar, ¿sí? Hay un momento de oscuridad máxima, decirlo así en términos populares, ¿sí? Entonces se dice,
ya va a amanecer porque las condiciones son de determinada manera, la atmósfera está de determinada manera. Entonces, es eso, es que Dios utiliza símbolos, nos enseña a través de símbolos. ¿Sí? Y pues eso pues no es desconocido, es algo que es muy frecuente que los seres humanos aprendamos muchas de las realidades a través de símbolos. Espiritualmente es muy similar, es muy semejante. Dios utiliza símbolos para llevarnos a la fe en Cristo primero y luego pues para encaminarnos. Ahora, este es el punto 2, ¿sí? Entonces quedó claro que a partir de la resurrección de Cristo, ahí aparecen los textos, ahí están explicados los textos. En Juan 20:19, 1 Corintios 16, cuando se recogían las ofrendas, en Hechos capítulo 20, cuando predica el apóstol Pablo, en el verso 1 al 7, 1 al 8, todo eso pues es comprobación de que la iglesia se congregó siempre el primer día de la semana, ¿sí? Ahora, el autor de la lección, el escritor de la lección, hace una diferencia bien importante porque hay frases, el día del Señor que aparece en minúscula y el día del Señor que aparece en mayúscula. El día del Señor pues tiene que ver con el día semanal y el día del Señor en mayúscula ya es un periodo de tiempo, ¿sí? Aquí es bueno recordar otra vez que en la Biblia hay palabras que son definidas universalmente y otras son connotadas, o sea, de acuerdo al contexto. Entonces, Dios, en vez de registrar un periodo de tiempo en el cual habrá juicio en el futuro, lo resume como el día del Señor, pero ya en mayúsculas. Ahí ya no se refiere al primer día de la semana, sino un periodo de tiempo de juicio. Sabemos que la humanidad se encamina hacia una serie de juicios futuros. Entonces, miremos unos ejemplos. En 1 Tesalonicenses 5:2. Sí, es uno de los ejemplos donde el apóstol Pablo está... Ajá. Amén. Exacto. Es un periodo de tiempo en el cual Cristo intervendrá, ¿sí? Finalmente la humanidad. El ser humano normalmente, pues, en medio de su incredulidad, desconoce el juicio de Dios, ¿sí? Pastor, ¿me escuchan? Sí, hermanito, estamos escuchando. Qué pena que me retroceda un poquito, pastor, de lo que estaba hablando ahorita, Sí, hermano. de lo del sábado, de la ley, ¿sí? Señor. Sí. Entiendo acá en la palabra del Señor que el sábado fue pero para el pueblo de Israel, ¿cierto? Para el pueblo judío, sí, señor. Sí. Pueblo de Israel, pacto perpetuo, pero en estos momentos todavía, cuando es pacto perpetuo. El sábado no. El sábado no, porque el sábado fue símbolo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, voy a tomar Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, Sí. verso 13 al 17. Colosenses 2, 13 al 17. Sí, sí estamos todos ahí, amén. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, cada uno de los pecados de nosotros, de todos los seres humanos, pues teníamos un decreto que nos condenaba, que nos era contraria, dice ahí, quitándola del medio. ¿Sí? Cuando uno tiene una deuda y paga la deuda otro por uno, porque uno no la puede pagar,
Pues entonces dice ahí que pues la sentencia de deudor se quita, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Y despojando a los principados y a las potestades. Esto demuestra que pues, Satanás y los demonios son pues, nuestros enemigos espirituales, pero fueron derrotados en la cruz. ¿Sí? Por eso la maldad nunca termina imponiéndose, siempre se impone la bondad. Los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice ahí, por tanto, nadie os juzgue, ¿sí? En comida o en qué, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, ¿cierto? Luna nueva o qué más, o día de reposo, o día de reposo. Entonces, habían enseñanzas erróneas que insistían en Colosas que había ciertas cosas, ciertas prácticas o ciertas abstenciones de algunos alimentos y observancia de ciertos días que supuestamente iban a ser más espirituales al creyente, ¿no? Lo que es símbolo, lo que es símbolo ya cumplió su función. Dice que eso, ahí dice todo lo cual es sombra, ¿sí? Luna nueva o días de reposo. Entonces, hermanos, esos días de reposo del Antiguo Testamento fueron una sombra. De ahí la comparación de que cuando va a pasar, ¿sí? La noche, pues llega un momento culminante, ¿sí? Hay un momento en que el planeta tiene una posición, digamos, de máxima sombra, ¿sí? Sí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Significaría eso que los que toman el día como el sábado no habría que juzgar? No, lo que no es que ellos están aplicando digamos, un juicio que no corresponde. Cuando dicen nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo que está diciendo es que había personas que insistían en que había que guardar ciertas restricciones de alimento, guardar algunas fiestas del Antiguo Testamento, como por ejemplo la Pascua o cualquiera de esas fiestas del Antiguo Testamento, ¿sí? O luna nueva o días de reposo. Es decir, nadie tiene por qué exigirnos a nosotros juzgarnos en cuanto a que eso no lo estamos guardando porque eso era sombra, ¿sí? Obviamente habrá personas que dicen, sí, no, es que no me juzgue porque yo estoy guardando el día de reposo. No, eso sí nos corresponde a nosotros juzgar, porque nos corresponde discernir o juzgar entre lo que Dios enseña y lo que Dios no enseña, ¿sí? Dios hoy en día no enseña a guardar el sábado como día de reposo, ¿sí? Entonces, eso sí nos corresponde a nosotros juzgar porque es un error doctrinal guardar hoy en día un sábado o celebrar, por ejemplo, en el caso de los días de fiesta del pueblo judío. Los mismos judíos en este momento están equivocados terriblemente porque pues Cristo ya vino, ¿sí? Ellos no deberían estar en este momento ni congregándose en las sinagogas, ni predicando la ley de Moisés del Antiguo Testamento, ni esperando el Mesías. Hay hoy día, por ejemplo, hay videos en YouTube donde ellos son expertos en tomar esos pasajes del Antiguo Testamento de Isaías y todo eso, y tergiversarlos y dicen, vendrá un Mesías que traerá reposo total, paz total, y bueno, usan los pasajes de Isaías para decirlo. Entonces, hay cosas que a nosotros, pues dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, hay juicios que le corresponden a Dios. Pero hay otras cosas, dice, juzgad con justo juicio y no según las apariencias. ¿Sí? Lo dice allá en Juan capítulo 6. Ellos piensan... Juan 7:24, perdón. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí? Entonces, lo que Dios te manda en el Nuevo Testamento, eso sí hay que separarlo de las prácticas del Antiguo Testamento. O sea, eso nos corresponde. Ahí la palabra juzgar tiene que ver con discernir entre lo que es verdad y lo que es error.
lo que es de Dios, lo que es de hombres o lo que es de demonios. Sí, entonces, cuando una persona me dice, no, no me juzgue porque es que yo estoy guardando el día de reposo y eso es lo que Dios manda hacer. Entonces uno le puede decir, a la luz de la palabra de Dios, pues Cristo nos demanda a nosotros a tener en cuenta el primer día de la semana, voluntariamente, eso sí, y pues de acuerdo a los principios que Dios deja en su iglesia para congregarse. Sí, hermano. Ellos piensan, pastor, ellos piensan que están cumpliendo en este momento la ley y nosotros sabemos que la ley no la cumplió nadie, solamente Cristo fue el que vino a cumplir la ley. Sí. Y ellos para que cumplan la ley no solamente es el estar cumpliendo el sábado, solamente, o sea, para ellos, ¿no? Para nosotros no, cumpliendo el sábado, no solamente es cumplir el sábado, sino de la mano del sábado viene, como decir, no prender ni una luz, ¿sí? Ahí dice en la palabra del Señor, no prender fuego. Y muchas cosas más dice la palabra del Señor, y ellos piensan que solamente es ese día. Por medio de ese día vienen muchas más cosas, que en este momento no lo tengo acá en mente, que es lo que deben hacer, ¿sí? Sí, señor. Ellos deben prender fuego para hacer sus comidas el día sábado. En ese entonces no lo podían hacer. O sea, están incumpliendo también. O sea que el único que vino a cumplir la ley fue el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor cumple la ley y después cuando muere por nosotros, nosotros entramos en el reposo que es Cristo. Sí, en Hechos 15, verso número 10, Hechos 15, 10, dice, ahora pues, Hechos 15, 10, si quieren anotarlo, si quieren tenerlo en cuenta, pues ahí aparece una afirmación que es respaldada por la palabra de Dios y por la práctica. ¿Sí? La ley nos demuestra a nosotros que mientras estemos en la vida terrenal estamos contaminados con el pecado. Hechos 15, 10. Hechos 15, 10. Porque el argumento ahí era que había que guardar la ley, circuncidarse, ¿cierto? Y para ser salvos. Y pues y religión hoy en día que se dice, no, es que una cosa es la ley ceremonial y otra cosa es la ley moral, dicen ellos. La ley ceremonial pasó, pero dicen ellos que la ley moral, ¿sí? Y dentro de eso incluyen algunas prácticas. O sea, son unas mezclas y unas confusiones ahí de bastante, si se me permite la repetición, pues, confusión. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Sí? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, o sea, ni los judíos, ni nosotros hemos podido llevar. Pregunta, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Sí? Entonces aquí se ve muy claramente que el apóstol Pedro es utilizado por Dios para afirmar que tanto el judío como el gentil solamente somos por misericordia salvos, por gracia, sin el cumplimiento de la ley. Eso tiene, pues, una gran cantidad de desviaciones en eso, ¿sí? Se dan y insisto mucho en eso, por ejemplo, el judaísmo, los adventistas del séptimo día, eso tienen volúmenes enteros donde tratan de demostrar eso. Pero esto es muy claro, a la luz de la palabra de Dios, la ley sirvió en el Antiguo Testamento para simbolizar la obra de Cristo y todo eso fue sombra, como dice aquí la palabra de Dios. Los principios de obediencia permanecen, ¿sí? Insisto que como eran sombra en el Antiguo Testamento servían para anticipar la venida de Cristo, venido el Señor Jesucristo, después de que vino el Señor Jesucristo, pues ya se demostró que solamente Cristo cumplió la ley por nosotros. Él fue el único que la ha cumplido 100%.
Por eso él dice, no he venido para abrogar, o sea, para anular. Y vuelvo al ejemplo de la idolatría. Él no vino a anular, ¿sí?, el mandato que había en la ley del Antiguo Testamento de la idolatría. Lo que vino a confirmar es que hay un solo Dios y que por gracia le recibimos y empezamos a avanzar, empezamos a limpiar nuestros corazones de idolatría mientras estamos aquí. Cuando estemos en la presencia de Dios, 100% libres de idolatría. Mientras tanto, aquí vamos, como dice el Señor, santificados, o sea, un proceso de ir. En el caso de la idolatría, Dios va limpiando nuestras vidas de idolatría. Muy bien. No sé quién más habrá llegado por ahí. ¿Quién más está por ahí? Mamá Sandra. Entonces, ¿está claro? ¿Sí está claro esta lección 27? Sí, claro, pastor. Bueno, Sí, señor. el día del Señor también, en el libro aparecen mayúsculas para diferenciarlo. En 1 Tesalonicenses 5:2 se habla del día del Señor como un periodo de juicio, ¿sí? El hecho de que Dios anticipa siempre juicio, Dios siempre anticipa juicio. A Adán y Eva les anticipó, ¿sí? A la generación de Noé le anticipó. A todas las generaciones antes de Cristo anticipa. Hoy en día también sigue anticipando. Sigue insistiendo que se necesita el arrepentimiento y la fe, que la humanidad finalmente va a tener que ser sometida a una intervención final. Ya será como juez que viene, ya no vendrá una cruz, pero sí vendrá como juez, ¿sí? Entonces, es muy importante diferenciar eso. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ¿cuándo es que la humanidad va a decir paz y seguridad? Obviamente de una manera aparente, cuando se inicie el periodo del gobierno mundial, cuando el anticristo logre tomar el dominio del gobierno mundial. La situación se irá descomponiendo tal, de una crisis tal. Algunos videos que observé del judaísmo dicen es que el Mesías solamente es el que va a traer paz total y ellos harán pacto con el anticristo y vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque pues a los 3 años y medio de hacer el pacto con los judíos, lo vulnera, se sienta en el templo, se hace pasar por Dios, ¿sí? Y bueno, la comparación que viene ahí es una de las favoritas de la palabra de Dios, como los dolores a la mujer encinta, embarazada, y no escaparán. Mas vosotros, dice el verso 4, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, nosotros sabemos lo que viene pasando, sabemos hacia dónde va la humanidad, Dios nos lo ha anticipado, y también, obviamente, como iglesia, pues nos promete que va a llevar su iglesia antes de que finalmente pues empiece los 7 años de tribulación y gran tribulación. Por tanto, y aquí viene la exhortación, no durmamos, o sea, como los demás, ¿sí?, sino velemos, o sea, estemos vigilantes y seamos sobrios. Bueno, ahí hay una serie de textos que creo que están explicados en el video. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Obviamente este es un tema que es bastante amplio y que también es muy controversial porque pues hay muchas personas o muchas religiones que los interpretan figuradamente y no literalmente como aparece en la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, pastor. Sí, hermano. Pues no tanto como una pregunta, pero sí como un aporte. Sí, no sé, el pastor me rectificará si estoy bien o estoy mal. Sí. En Levítico 23, versículo 35 y 36. 35 y 36.
Levítico 23, 35 y 36. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofrecéis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ahí, pues, me doy a entender que Dios estaba ya diciendo, o sea, como convocando que el día de reposo, el sábado, ya va a quedar atrás, va a empezar nueva convocación, o sea, un nuevo día, que es el primer día. Habrá santa convocación, ya estaba diciendo que el día del Señor iba a ser el primer día, el domingo. De manera profética se podría, es lo que los teólogos amplían con una palabra, tipos o símbolos, ¿sí? O como dice la Biblia, sombra. La última de las fiestas solemnes era la de los tabernáculos, duraba 7 días. Concluía con una santa convocación que se denomina, y durante esa semana el pueblo habitaba como una especie de enramadas, como cabañas hechas de ramas en las azoteas de sus viviendas, que eran bastante rudimentarias. Y ellos recordaban la provisión de Dios cuando les sacó de Egipto y les llevó por el desierto. ¿Sí? Sí. Voy a leer un comentario aquí que tiene esta Biblia, la Biblia de Reilly. Dice, se ofrecía un total de 189 animales en sacrificio durante esa fiesta. Y cita números 29 del 12 al 38. Se celebraba la cosecha del otoño de los frutos y de los olivos. ¿Sí? Y sí, ellos todavía, las fiestas que pueden celebrar, las celebran, las fiestas de los tabernáculos. Ellos en total son 7, que menciona ahí la palabra de Dios, y ellos tienen, pues, digamos que las que pueden celebrar, las celebran. Por ejemplo, obviamente en este momento no tienen templo para ofrecer los sacrificios, entonces están impedidos. Pero las que no están impedidos, ellos las celebran. Inclusive los judíos los sábados no trabajan, ¿no? Su sábado y hacen todas sus prácticas del Antiguo Testamento, las llevan de esa manera. Y hablando con ellos, un amigo de ellos, me contaban que hacen las fiestas en el country club y hacen pues, la provisión de Dios en ese espacio. Sí, es muy particular, pero que lo siguen haciendo, o sea, sacan las pasos. Y para ellos, por ejemplo, una cosa muy, muy importante es poder ser anfitriones, las visitas para ellos, ¿no? Celebrando la gratitud que Dios le dio al pueblo judío. Entonces, cuando llega una visita en esos días, pues de una manera especial tratando de atrás. Eso es una particular que todavía siguen haciendo. El agua manantial, el agua que es, no es la que viene pasada, sino la que es coche. Y no mira la cualidad, una agua manantial, tiene un símbolo que es coche. Y hay lugares donde se come coche. No logramos escuchar el aporte del hermano Andrei. Hermano Andrei está haciendo un comentario de una persona que él conoció de cómo en el country club todavía celebran la fiesta de los tabernáculos algunos judíos, que para ellos es muy especial la gratitud, las personas que visitan, y también, por ejemplo, en el agua manantial hay algunos símbolos, ¿no? Algunos símbolos que aparecen del judaísmo. Comida coche. Muy bien. Es decir que pues hay suficiente evidencia que ellos siguen creyendo. Aquí en Bogotá, no sé cuántas sinagogas hay, pero creo que hay varias sinagogas aquí en Bogotá y en muchas ciudades del mundo, ¿no? Sinagoga, pues, se oficializó cuando la cautividad babilónica y pues en esa época no tenían templos. Hoy en día sí, pues hay templos, se enseña la ley de Moisés
Y se enseña a seguir esperando al Mesías, ¿no? Al Mesías, muy bien. El último punto, ¿cómo debe el cristiano observar el día del Señor? Entonces hace una serie de preguntas aquí. Pescando, cazando, durmiendo, jugando en el teatro, en el cine, como se exigía a los judíos que observaban. ¿Cómo se exigía, perdón, a los judíos que observaban el Sabbat? ¿Sí? Entonces hay una exhortación, una pregunta aquí mejor. Dice, ¿no deberíamos emplear el día sirviendo al Señor? Todo lo demás que queramos hacer tiene buen cabida entre semana, pero no en el día del Señor. O sea, es una exhortación. Nosotros sabemos que el día del Señor, allá en Hebreos, ¿no? En Hebreos capítulo 10, para concluir esa parte, está un resumen. Hay creyentes que tienen por costumbre pues no congregarse. A veces no se puede hacer por enfermedad, por trabajo, por viajes, por situación de fuerza mayor. Hebreos 10, versículo número 26. 24, perdón. 24. Inclusive podemos leer desde el 19, leeremos desde el 19 para concluir esa parte. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la ¿qué? La casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ustedes el 22, por favor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para condicionarnos al amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y podemos terminar el 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, es muy claro aquí, Cristo con su sangre paga, ingresa al lugar santísimo. Nosotros podemos acceder al lugar santísimo, incluso un tipo del cielo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo. Sabemos que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Entonces su carne, o sea, en su cuerpo, llevó nuestros pecados, pagó nuestros pecados. Es como cuando uno quiere entrar a un lugar y hay que pagar, ¿sí? Y alguien paga por uno, entra uno libremente a ese lugar. En el caso del cielo, solo Cristo, su obra, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Quedémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, confesando los pecados. Y alguna vez un hermano en una escuela dominical, me acuerdo mucho, le llamó muchísimo la atención y él no podía, o sea, necesitaba como una ampliación de esto, ¿sí? Aprender, profundizar un poco sobre esto, ¿sí? Porque, pues ahí en los videos se habla de la inocencia, de la conciencia, ¿sí? Adán y Eva tenían inocencia y conciencia, o sea, una conciencia dominada por la inocencia, ¿sí? Ahora la conciencia, al ingresar el pecado, puede estar o dominada por el pecado, o dominada por el Espíritu de Dios. Nosotros podemos aspirar a una buena conciencia a través de Cristo, o sea, la capacidad de discernimiento. Y para mantenernos firmes, dice, fiel es el que prometió, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una oportunidad de ser estimulados, motivados. Pues en la iglesia oramos unos por otros, aprendemos unos de otros, ¿sí? Considerémonos, o sea, valorémonos, ¿sí? Unos a otros para estimular. Por eso es que porque nos ayuda a estar
firmes, como dice aquí, firmes sin fluctuar. Y ahí que cuando uno como creyente deja de congregarse, pues es muy fácil debilitarse, ¿no? En vez de mantenerse firme, se debilita. Muy bien, concluida esta lección 27, no sé si hay alguna otra inquietud. Pues avancé lentamente en esta lección porque pues el reto, desafío que tenemos es que este semestre pues terminemos con la segunda parte. Vamos a tratar de avanzar unas 2 lecciones, entonces pues ojalá puedan observar los videos y llegamos aquí con las preguntas que podamos absolver. Entonces, muchas gracias. Estamos grabando la tutoría. Bienvenido, hermano Manuel. Veo al hermano Manuel ahí. Bienvenido. Bienvenido. ¿Quién más está por ahí? El hermano David. Hermano, Dios lo bendiga. Bienvenido, hermano David. Sí, señor, buenas noches para todos. Por favor, me disculpan de antemano la tardanza. Algunas situaciones de último momento. Bueno. Pero muy contento.